Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. El debate público de hoy, la película de hoy, podría llamarse perfectamente de chorizos y jamones. Chorizos porque es, ya saben, lo que le han llamado a Luis Bárcenas cuando entraba a la Fiscalía, y jamones porque son los que en algunos casos recibían políticos y funcionarios implicados en la famosa trama o caso Marea, como se la conoce. ¿Quién es más corrupto, podríamos decir? ¿El que da, el que recibe sobres o el que al menos permite la corrupción y recibe, como decíamos, regalos como mínimo de cestas de Navidad, viajes, jamones? No es extraño que la corrupción, según el último barómetro del CIS que ha aparecido hoy mismo, sea ya uno de los 3 problemas más importantes para los españoles: la corrupción, los políticos y la crisis. Así que Rajoy ya tiene 3 cosas que arreglar, como mínimo. Una es la crisis, otra la corrupción y otra los políticos. Y esta última creo que va a ser la más difícil de todas, seguramente. Vamos a presentarles a nuestros invitados hoy. David Acera, para empezar. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Pues muchas gracias. Has estado siguiendo lo del caso Bárcenas, apasionante, ¿no? Lo de este hombre. He estado siguiéndolo. Bueno, la verdad es que es difícil seguir este culebrón, porque bueno, no es el caso Bárcenas, ¿no? Es antes el caso Gürtel y antes pues lo que había y el anterior tesorero. Parece de los mismos productores, volviendo a las películas. Parece. Claro, y en general esto no lo podemos, porque bueno, es verdad, hay que hablar sin ninguna duda y poner el foco donde está, que es en los corruptos, y erradicar esa lacra que tenemos en la sociedad, pero sin olvidarnos, y yo creo que es el siguiente eslabón que nadie le está poniendo el cascabel al gato, donde hay que poner el foco de verdad es en los corruptores, en quien mete dentro del sobre el dinero y por qué lo mete y para qué y qué consigue a cambio de esto. En este caso, la gran empresa nacional y multinacional y la banca. Hablamos de ello inmediatamente. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ve este tema? Pues más de lo mismo. Es decir, que el nivel de corrupción es tal que está corrompido hasta la crítica de la corrupción, hasta la descomposición de las escalas de análisis y de crítica, etcétera, etcétera. Es decir, aquí molestan tanto las formas, las cantidades, los usos, los abusos, y la ventaja que están teniendo, por ejemplo, algunos escándalos que no tienen que ver precisamente con corrupciones, digamos, de grandes empresas que metan sobres, sino con saqueo, por ejemplo, descarado de la cosa pública, como se produjo con los seres de Andalucía, que están ahí danzando y de lo cual no se habla porque han tenido la suerte. Quiere decir que si sumamos todos los millones que están detrás del caso Bárcenas, es una gota comparado con los 1.000 millones de los seres andaluces, lo cual es una situación que yo creo que provoca un desánimo en la ciudadanía absoluto, pero también sucede que también hay un grado de corrupción muy grande por parte de todos los ciudadanos que están todos a ver si pillan algo de lo suyo para seguir tirando. Entonces la situación es muy difícil en el momento en el que estamos. Verán, les cuento. Hoy era el día en el que se suponía que tenía que acudir a la Fiscalía el señor Luis Bárcenas. Lo ha hecho, ha acudido a la Fiscalía y allí ha sido interrogado por el juez. Antes que él lo ha hecho también el exdiputado del Partido Popular, Jorge Trias Sagnier, que ya dijo además que efectivamente había recibido algún sobre con dinero en B, en negro o como lo queramos llamar. Y después lo ha hecho, como decíamos, el propio Luis Bárcenas, que ha sido recibido por parte de algunos curiosos al grito de chorizo ladrón, es lo que le han llamado. Ya decíamos que la corrupción, desde luego, para los españoles empieza a ser el tema probablemente más grave, entre los 3 más graves en estos momentos para los españoles, según la encuesta del CIS. Está los políticos, la crisis económica, evidentemente, tan grave como la que padecemos, pero sobre todo la corrupción y los corruptos. Eso es lo que hoy hemos sabido en ese barómetro del CIS que se ha hecho público. Ya saben que cada cierto tiempo se hacen este tipo de estudios, de investigaciones. Lo que nos preguntamos es si está el Partido Socialista como para pedir la dimisión de Rajoy por todo este asunto de los sobres, que tanto chiste, por cierto, han producido. La corrupción, como bien decía Gustavo, se produce en muchas ocasiones. Se produce en muchas ocasiones y no solamente en el partido que gobierna, sino en otros muchos, y si no, que se lo pregunte también a Convergencia y Unión. En fin, vamos a ver qué es lo que opinan de este asunto nuestros
invitados de este tema. David, lo que queráis añadir de este caso Bárcenas. Bueno, pues la verdad es que muchas cosas que están saliendo. Desde luego, cuando se suscita, es decir, aquí hay un gran partido único, que es el PP-PSOE, heredero del anterior régimen y perpetuador del mismo. Y efectivamente, bueno, pues hoy escuchaba, bajando al plano regional, en declaraciones públicas, a Cuervas Mons, del Partido Popular de Asturias, diciendo: ¿y vosotros cómo os atrevéis? ¿Estáis mejor callados? Y realmente es que el Partido Socialista está muy callado. Hombre, algo tiene que decir. Y dice: dimite usted. Como para pedir la dimisión. Hombre, vamos a ver, en un país serio, este señor ya hubiera salido dimitido, o porque la ciudadanía lo hubiera sacado patitas por delante del sitio donde está. Eso vamos, con total rotundidad, claridad y tranquilidad. El Partido Socialista está muy callado porque no le interesa que el principal partido, bueno, su otro apéndice en el otro supuesto espectro ideológico, le pase nada. El Partido Socialista, si hablamos de él, bueno, pues recientemente veía, pues hay corrupciones legales, corrupciones ilegales. Esto es un grave problema de moral, desde luego, y también de cómo organizamos la economía. Pues veía también recientemente que, hablando de cosas que han estado tapadas, bueno, pues como por ejemplo, que me suelo referir bastante a él, Felipe González, presidente de este país, que no conforme con el sueldo vitalicio como expresidente, ha fichado, se dice así ahora, ¿no? Ha fichado por gas natural, y a la vez presidía el Consejo de Doñana. Y justo antes de marcharse, en Doñana, señoras y señores, parque emblemático nacional, orgullo debería de ser de esta península ibérica, y a proteger con uñas y dientes, pues se va y, como buen empleado de gas natural de la gran empresa, que es lo que es, mete debajo de los terrenos de Doñana un gran depósito de gas. Esto es realmente un mal chiste. Y el Partido Socialista... Corrupción legal, como tú dices. Esa es una corrupción legal. Y las otras cosas, como hay que decir siempre supuestamente, bueno, yo, permitiéndome pegar un pequeño patada al diccionario, voy a decir muy supuestamente, pues lo que está ocurriendo simplemente es que hay grandes empresas que llevan financiando a cambio de obra pública y de prebendas a los partidos políticos del régimen, Partido Popular y Partido Socialista, bueno, y sus pequeñas patitas, Convergencia y Unión y todas estas cuestiones nacionalistas. Y en todo caso, la realidad con la que nos encontramos ahora es que encima, para que el robo sea legal, pues autorizamos una amnistía de delincuentes, que es lo que fue la amnistía fiscal, donde se calcula que ya hay unos 20 imputados del caso de Bárcenas que han blanqueado su dinero. En todo caso, para que sepamos también de lo que estamos hablando, a este señor de momento se le ha encontrado una cuenta con 22 millones de euros, muchos son. Tenía varias, ¿no? Y ahora parece que tal, o sea que bueno, otras, sí. Igual llega a los 30, a los 40, que es mucho dinero, y desde luego incompatible haberlo ganado con otra actividad que no sea la de tesorero del Partido Popular, porque tampoco se le conocía muchas, y eso es una actividad de tiempo completo. Bueno, pues, él lo asegura que lo ganó en la bolsa, vamos. Pues 40 millones de euros, bueno, lo cual demuestra la gran inmoralidad de que alguien, sin levantarse de la casa con un ratonito en este régimen económico en el que vivimos, pueda hacerse millonario. Sí, es que es verdad. Pero, por ejemplo, pues con la misma, en el mismo pool, el señor Botín legalizó nada menos que 2.000 millones de euros. A ver de dónde salen, y esos son los millones que corrompen después al resto de conciudadanos. Sí, aquí depende de la escala de análisis en la que nos pongamos, y lo que ha dicho Acera tiene total razón. La corrupción va a muchos niveles. Por ejemplo, cuando el PSOE estuvo exigiendo a Rajoy que dijera, Rubalcaba, ¿no? Pero queremos que nos diga sí o no, ¿ha cobrado o no ha cobrado? Sí o no, tal. Bueno, tardó Rajoy 3 días en reaccionar, respondió e inmediatamente dijo 3 veces que no, pero inmediatamente Rubalcaba ya sigue con el mismo rollo sin hacer caso, es decir, o no creyendo lo que nos... Entonces, entonces, ¿por qué? Pues porque nadie se cree nada, está la partitocracia y los intereses particulares, no, por supuesto, la presunción de inocencia, las manipulaciones de las fuentes, de eso no se habla nada. Es decir, ya se da todo por bueno, porque está totalmente mediatizado y politizado y exacerbado el asunto.
y en ese sentido, el hartazgo que se está produciendo por parte de la percepción de los votantes es la disminución en las expectativas de voto de la suma del PP y del PSOE en el conjunto. Es decir, ya están por... No lo soluciona. No soluciona aunque nada. Voten tres. ¿Eh? Aunque voten tres, finalmente. No, pero que sumando la expectativa de voto, pues no llegan casi al... Bueno, supera un poco el 50%, que es decir, que está aumentando muchísimo Izquierda Unida, UPyD, sobre las encuestas. Luego, a la hora de la verdad, pues ya viene el voto útil o el miedo escénico o lo que sea. Yeah. Pero sí que hay un interés, por supuesto, de los grandes partidos en mantener el statu quo. El PSOE no puede... Claro, el PSOE es una contradicción, porque está negando representación democrática a Rajoy y al PP cuando tienen la mayoría del Parlamento, no puede presentar moción de censura. Y entonces no se compadece el fundamentalismo democrático en el que están, el respeto a la democracia, con luego lo que se pide y lo que se intenta conseguir agitando, desmoronando, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, si aceptas el sistema democrático, estás dentro de la trampa de la partitocracia con todas sus consecuencias y probablemente una de las virtudes que toda esta polémica y que todas estas discusiones están teniendo es que están dejando en segunda fila en las preocupaciones del público el paro, en tercer lugar, cuando la verdadera realidad es el desastre económico en el que estamos y sin vías de recuperación. Y entonces, hombre, no quiero decir que esto sea una burda maniobra para dar carnaza al público, pero que la solución o que la salida por esta vía en la que estamos no va a ser ni el populismo ni lograr una participación masiva, sino la salida, porque esto está sucediendo además en otros sitios de Europa, etcétera. La salida puede ir por la vía de lo que puede suceder en Italia, con una vuelta de Berlusconi o con cosas así, es decir, con una vuelta a regímenes que se parezcan más a una situación totalitaria previa que a un juego formalmente democrático como el que estamos. Oye, la teoría esa que empieza a circular de que todo esto es un montaje y es una falsificación de los documentos que ha hecho el periódico El País, todo orquestado detrás por no sé quién, ¿os creéis esa teoría? O sea, pondríais la mano, es la expresión de moda, lo de poner la mano en el fuego, luego hablamos también de ello, ¿no? De cómo la FSA pone la mano en el fuego por Migoya. ¿Os creéis eso de que se puede poner la mano en el fuego porque efectivamente hubo ese entregar sobres o no? ¿O puede ser una conspiración montada? Sí, como el 11M. Vamos a ver. Rajoy es una persona, ya lo era antes, dijo con total rotundidad que lo que salían del Prestige eran unos pequeños hilillos. Dijo claramente y de una manera rotunda que nunca subiría el IVA, que nunca recortaría la sanidad ni la educación. Y con la misma rotundidad, la misma claridad está diciendo ahora que no se recibieron sobres. Hombre, vamos a ver, es un señor que no tiene ningún tipo de crédito y respecto a si estos documentos están... ha reconocido mucha gente que recibió sobres. Hay en la trama Gürtel, que es paralela a este caso, un informe policial que efectivamente pues habrá que mirar, pero que el incriminado en esto, el exmarido de la señora Ana Mato, no lo ha desmentido en absoluto, solo ha hecho que no, fui yo, no fue mi exmujer. Bueno, pues con este dinero de las grandes empresas se dedicaban a financiarse las comuniones de su hija, viajes al extranjero, etcétera, y eso está bastante clarito ya. Si los documentos del País son o no son demás, bueno, pues a mí se me ocurren pocas personas más interesadas en jugar con este doble juego que el señor Bárcenas, que lo que estará diciendo es, como dijo el señor Bestringe, gran conocedor de las interioridades de Alianza Popular y Partido Popular después, dijo, vamos a ver, Bárcenas o pacta o desmorona el partido, y lo que está diciendo es, oye, digo yo,
sabiendo poco con un señor que le llamaban Luis el Cabrón dentro de su propio partido, pues supongo que no sea una hermanita de la caridad. Entonces estará diciendo, oye, hermanos, aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y ya decía Bestringe, dijo, bueno, incluso si llegara a ser condenado, pues estaría indultado al día siguiente. Está claro que este señor tiene información suficiente para echar abajo el Partido Popular, y el Partido Popular no está interesado, y mucho menos el Partido Socialista. Porque, perdón, y ya para acabar una cosita que se planteaba antes. Eso por un lado lo de Rajoy. Y por otro lado, es decir, el tema de qué pasa con los partidos y demás. Es apasionante ver lo que está pasando por otro lado en Europa, y yo creo que hay que mirar sin duda, por ejemplo, lo que pasa en Grecia, porque es el que nos pilla más cercano a la situación en la que vamos a caer en pocos meses. En Grecia realmente lo que ha habido es un gobierno Partido Popular, Partido Socialista. Hacia eso nos dirigimos en España. Hay una criminalización hacia cualquier otro tipo de opción mínimamente razonable y que plantee cosas muy tranquilas, como es Syriza, por ejemplo, en el caso de Grecia, que plantea cosas tan sensatas como, oiga, señores, hay que hacer una auditoría de la deuda, porque a lo mejor resulta que todo lo que dicen que debemos no lo debemos. Hay un concepto en derecho internacional que es el concepto de deuda ilegítima, por el cual, bueno, pues por ejemplo, pues en Cuba, cuando dejó de ser colonia española, pues parte no se pagó porque se consideraba que era un régimen de ocupación el español, etcétera. Y en ese sentido, lo que va a venir después es una criminalización de cualquier alternativa al PP-PSOE. Ahora mismo están los dos de la mano, temblando, pensándose en una reforma electoral para restringir más la participación popular, pero bueno, frente a eso estoy convencido que el pueblo español va a dar una respuesta. Sí, vamos a ver, aquí tanto los partidos mayoritarios y los autonómicos, como otras instituciones, como la Casa Real, por lo que toca con Urdangarín, no han sabido reaccionar. Pero no reaccionaron ya cuando Roldán, no reaccionaron cuando Gürtel, no reaccionaron cuando Filesa, Malesa y Time Sport. Siempre ha sido tapar el asunto, arreglarlo, etcétera, etcétera. No ha habido expulsiones en serio, no ha habido, por supuesto, no ha habido fusilamientos, no ha habido neutralizaciones, nada de eso. Es decir, ¿por qué? Pues porque la corrupción, la defensa de... Porque los partidos, en realidad, son bandas absolutamente organizadas y en un proceso de degeneración absoluto. Tampoco creo yo que los malos sean las grandes empresas. Es decir, no es la empresa la que está dando el dinero al del partido, no. Son, en buena medida, los políticos los que están generando inversiones para poder cobrar las comisiones. Es decir, hasta cierto punto el empresario es un instrumento más para poder cobrar la comisión. El malvado no es el empresario que logra que se hagan las empresas, no. Tal como están las situaciones, en muchos casos son los propios partidos los que están creando las condiciones para poder cobrar, inventándose, en el caso aquí que nos atañe, que está cercano, por el que no pone la mano en el fuego el PSOE de aquí, en el caso Marea. Claro, cuando es la propia administración la que se empeña en hacer obras en los centros, en cambiar los mobiliarios, ¿quién es el responsable de eso? ¿La empresa que quiere vender más o el político que quiere gastar para que haya un retorno de ese gasto que programa para sus intereses? Entonces ahí es una situación de corrupción ya múltiple y seguramente estamos a esos niveles. ¿Tú no admites la teoría de los papeles falsificados, Gustavo? Es decir, que si fuera así, imagínate El País, ¿no? No sé qué vamos tendría a ver, que hacer El País, el periódico, me refiero. La mano en el fuego, los papeles que ha utilizado El País podrían ser perfectamente... Hay que distinguir, vamos a ver. Pagar con un sobre no es un delito. Sí es un modo de pagar, pero luego está justificado. Es decir, no hay por qué cobrar por banco. Entonces... Cuando hablamos de los sobres, que hay gente que ha reconocido dinero B. No, por supuesto. No que te paguen tu nómina en un sobre. Algunos de los que han reconocido me hicieron un préstamo y lo fui devolviendo. Y es lo que aparecía ahí. Vale, bien, perfecto, lo que tú quieras. Puede haber parte de verdad y parte de mentira en esos papeles. En el caso de lo del País, eso está por ver, porque eso está investigando la policía y lo que sea.
por el bien del país hay que esperar que tengan ellos los originales y que los hayan fotocopiado y que no les hayan pasado copias, que estén partes mal. Evidentemente parte de realidad hay en esos papeles. Sí. El propio Rajoy ha dicho, es todo mentira, menos alguna parte. Menos algo. Sí. Claro, lo cual es una situación ridícula, una afirmación ridícula por su parte. Ahora, probablemente el país no tenga los originales, al país le hayan pasado copias, por lo que ha publicado no son páginas enteras, está todo muy fragmentado. Sí. Con lo cual, vete tú a saber, evidentemente, quien está más cercano, quien tiene más interés, yo creo, la teoría que tú has dicho, yo creo que es totalmente verosímil y estará por ver qué pasa con Bárcenas. Bárcenas ha tardado 5 días en decir esta boca es mía. Hay un toma y daca con el Ministerio de Hacienda, si le reconocen o no esa amnistía, estas cosas que ha habido, que eso puede saltar por los aires. En ese sentido, yo creo que el PP no ha sido nada claro a la hora de reconocer los malos usos que pudieran haber tenido de una manera clara, y si Rajoy se ha metido en ese camino de querer salir adelante que libra, provocará la descomposición absoluta del PSOE, como en el caso de Andalucía se supone que el caso de los ERES tendría que suponer la descomposición absoluta del PSOE, pero no va a suceder. No va a suceder ¿por qué? Porque el equilibrio democrático le tendrán mucho miedo a lo demás. Y entonces la salida que puede tener el asunto es, seguramente con toda la claridad del mundo, un reconocimiento absoluto de unos hábitos totalmente vergonzosos, pero con que están operando. De enmienda, y punto, ¿no? No, bueno, como son católicos, pues no lo volveré a hacer, y les perdona y les absuelven, no. Y que en buena medida es lo que está aprovechando también la otra institución, que es decir, Urdangarín y compañía, pues para ver si dentro de todo el mare magnum se cuela. La salida es muy difícil, porque ¿cuál es la alternativa? Quiere decir, económicamente la alternativa de España, yo lo he defendido muchas veces, pasa por salirse de Europa, por hacer el referéndum que van a hacer los ingleses, salirse del euro, por supuesto, salirse de Europa y no tenerle ningún miedo, que es lo que tendrá que hacer Grecia, y que es lo que... Porque si no estamos siendo... Bueno, parece que ya se están dando cuenta que están estirando demasiado la cuerda a los alemanes, etc., y que no se puede... que hay que promover el consumo de alguna manera, pero está por ver. Eso, evidentemente, España hoy por hoy no es soberana y está gobernada por una partitocracia absolutamente sospechosa y no operativa. No, yo vamos, por apuntar alguna cosa, ¿no? En los lugares comunes, perfecto. Sí. Pues nada, muy rápido para quien quiera ahondar en este asunto. Desde luego no voy a ser yo quien defienda el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no son entes autónomos, no coincido en ese sentido con el contertulio, sino que están subordinados a la gran empresa. Si a alguien le interesa saber cómo se mueven las cosas a nivel europeo, puede leer, porque además es que lo dicen directamente, los documentos de la European Round Table, que es el encuentro de los grandes empresarios a nivel multinacional europeo, que son los que dictan las políticas que luego aplican los partidos. Pero es más, es que dentro de estos partidos lo que nos encontramos fundamentalmente son con empleados y exempleados directos de la gran empresa, como el señor de Guindos, que era el enviado aquí de Lehman Brothers, o como los dos Marios, tanto el presidente, yo diría, golpista financiero italiano, que ahora lo deja, Mario Monti, como Mario Draghi, el presidente del Banco Mundial Europeo, que eran ex grandes empleados de Goldman Sachs y siguen siendo empleados, y cuando dejan de ser se vuelven a incorporar en su empresa madre, que es el origen del cordero, donde está la corrupción y donde están los sobres que luego llegan a los que tienen que aplicar. Que yo no, que te doy toda la razón, pero yo pongo entre los grandes empresarios a Felipe González, Sí, sí. Es decir, que no son empleados. Ojo. Felipe González es un empleado de Carlos Slim, que por eso tiene también amistad con él. Pero ¿en qué momento hablas entonces de empresario y de ejecutivo? Ha habido gente que ha utilizado la cosa pública para cabalgarse en el poder económico, pero el poder económico fundamentalmente ha reclutado a gente en la cosa pública. Tú me estás diciendo, Guindos viene de allí, el otro viene de allí. No, pero ese allí, ¿dónde es? Es que ese allí no existe. Es que ese allí son ellos mismos. Bueno, vamos a ver, por encima. Efectivamente, vamos a ver, hay un señor que se llama David Rockefeller, que no se presenta todavía a las elecciones, pero que sí que decía hace tiempo que ya era hora, lo dijo a finales de los 90, que la gran empresa multinacional asumiera directamente y sin intermediarios
el gobierno del Estado-Nación. Lo que pasa es que ahora todavía tienen que pagar intermediarios, que son estos buenos señores de los partidos políticos del régimen. Pero que a su escala, no todas las empresas corruptas pertenecen a multinacionales o a transnacionales o pertenecen a las 4 o 5 familias. Algunas se las han montado ellos. Y son los que tienen los intereses ahí dentro. Que es lo mismo. Que yo ahí te doy totalmente la razón. ¿Cuándo dejará de funcionar? Y en ese sentido, el conjunto de Europa y toda la economía europea es una gran chapuza, donde todos los altibajos, todo de la bolsa, de las deudas, etcétera, eso es de risa, porque eso sí que está controlado por 4 o 5 gatos, o 4 o 5 grupos bien importantes. Y en ese sentido, la risa que les debe dar cuando llegan los grandes ideólogos de la democracia, de las elecciones, de los partidos, es absolutamente total, porque el grado de influir en la vida real de las naciones, de las personas, que tienen muy pocas personas, es muy grande, mucho más ahora que antes, aunque aparentemente sea lo contrario. Vamos a ir a publicidad, porque a la vuelta queremos hablarles de otras muchas cuestiones, todas ellas ya relacionadas con Asturias. Por ejemplo, en nuestra región los estudiantes han salido hoy a la calle. Están enfadados, entre otras cosas, evidentemente por los recortes, pero además también por lo que ha dicho el ministro de Educación, que para algunos es pura lógica. Estudien ustedes carreras que tienen salida laboral. Vamos a analizar después si esto es así o no, porque hay aquí además un profesor entre nosotros. Vamos inmediatamente a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte de nuestro debate. Como decíamos, los estudiantes están de nuevo de manifestación, de huelga. En muchos casos hoy han salido a la calle también a protestar, sobre todo los de enseñanzas medias. Protestan contra los recortes, con el apoyo, dicen, cada vez mayor a la enseñanza privada, a la enseñanza concertada. Y hoy además había un motivo más para estimularles en esos ánimos de revolución, que es las declaraciones del ministro Wert, que ayer invitó a los estudiantes universitarios a que fueran básicamente a estudiar carreras que les garanticen un futuro profesional. Si esto fuera así, hay algunas... bueno, en filosofía no sé si debe haber mucha gente, pero si esto fuera así, en filosofía no habría nadie, porque ¿qué futuro laboral puede tener...? No, laboral... Es decir, que... En principio, asociar los estudios necesariamente con la salida laboral ya es otra corrupción propia pues, de un sociólogo y de un ministro como este. Porque si nos ponemos así, seguramente tendrían que empezar por cerrar prácticamente todos los centros de enseñanza, que en buena medida es lo que sucede. Es decir, ¿qué sentido tiene... al margen de politizaciones, al margen de manipulaciones, al margen de todas las demagogias que se quieran hacer y de todos los mecanismos sociológicos que estén provocando este aparente reverdecer del movimiento estudiantil, del cual hay que dudar mucho, aunque pueda ser muy efectivo. La clave del éxito de estas movilizaciones tiene que ver con el paro que hay, con la falta de salidas absolutas y con la inoperancia del sistema, pero de arriba abajo. Claro, se dirá, ¿para qué mantener a toda la población estudiando obligatoriamente hasta los 16, hasta los 18, hasta los 30? Y luego, ¿para qué? El caldo de cultivo es muy bueno pero yo mucho me temo que no hay detrás ni organización ni alternativa política sólida, porque fundamentalmente quien está moviendo de hecho la mayor parte de estas agitaciones en este momento es sectores cercanos al PSOE contra el PP, que se mueven dentro de estas dinámicas. El potencial revolucionario que tú decías antes que podía hacer, sí, en principio es grande. Pero seguramente muy difícil de canalizar, porque lo que está sucediendo en España es que las personas más cualificadas o más lúcidas que podrían hacer algo se están yendo a trabajar fuera, se están yendo a la inmigración, está habiendo una carencia de jóvenes. Y los que se quedan aquí, pues las salidas son bien difíciles.
¿Cuál es una solución de futuro? Pues es muy difícil, porque no es tan sencillo ofrecer puestos de trabajo o inventarlos. Hoy por hoy el tinglado se mantiene, porque lo mantienen las familias, pero cuánto aguantar esta situación es lo que está por ver. ¿No os parece lógico eso de que se pida que se estudien carreras que puedan tener una salida laboral? Me parece que obedece a una lógica, en todo caso, perversa, que tiene una lógica interior, ¿no? Yo entiendo, y además me felicito por ello, el enfado de los estudiantes, porque realmente lo que está diciendo el ministro Wert con esto es que ¿cómo se le ocurre hacer a alguien algo fuera del mercado? Básicamente. Es decir, que el mercado es el único lugar donde se puede desenvolver el ser humano, y esto es muy peligroso, porque un poco lo apuntaba el contertulio con anterioridad, ¿no? Al mercado, ¿por qué le va a interesar que aquí haya una educación en cuanto que ciudadanos, en cuanto que ser humanos? El mercado seguramente, si lo dejan, no le va a interesar que esté alfabetizada el conjunto de la población. ¿Para qué? ¿Para qué van a invertir recursos ahí pudiendo gastarlos en otros? O que tenga asistencia sanitaria el conjunto de la población. Vamos a ver, lo que hay que mirar, y eso es qué necesidades tiene una sociedad, no qué necesidades tiene el mercado, porque el mercado ahora mismo la necesidad que tiene es seguir ahondando en esta línea en la que está, generar 6 millones de parados y unos cuantos más para que haya lo que antes, bueno, o lo que siempre se llamó ejército industrial de reserva, que tire hacia abajo de las condiciones laborales de todo el mundo. Eso es lo que le interesa al mercado, y la respuesta de los estudiantes me ha parecido muy inteligente. En ese sentido sí que me parece que aprovechan bien su intelecto y su sapiencia, diciendo vamos a estudiar idiomas y vamos a salirnos fuera del país. Es decir, porque el mercado es tan absurdo como que sigue haciendo que gastemos recursos públicos para que los disfrute otra gente y dejemos de tener una educación medio normal. En todo caso, PP y PSOE nuevamente de la mano, porque dicen es que hacía falta una única ley de educación. Hay una única ley de educación que se da desde el momento en que el PP y el PSOE asumen nuevamente los dictados de Europa, e incluso antes, porque el PSOE ya en el 85 con la LOMCE establece todo el tema del sistema de conciertos, que trasciende el tema religioso, simplemente es una privatización en parte de la educación, y suma y sigue. Yo creo que hay muy poco más que decir, es muy poco edificante para nuestro país tener a personas de tan baja catadura moral como el ministro Wert, que es un mercenario que está ahí mientras le paguen, y ojalá dentro de poco tengamos una persona que por lo menos tenga un mínimo de educación, porque esta persona no solo no se preocupa por la educación del país, sino que encima a nivel de urbanidad yo creo que deja muchísimo que desear. Por lo menos de prudencia. Lo que ha hecho ver es lo que están haciendo los políticos en los últimos años, es trasladar la responsabilidad al ciudadano. Es decir, usted está en paro, yo ya se lo dije, haberse acomodado a estudiar aquello que hubiera encontrado salidas, es una cosa totalmente ridícula. Es trasladar la responsabilidad al consumidor, como nos consideran. Lo que no está tan claro es que por la vía natural la ciudadanía tenga interés en educarse, en formarse, etcétera, etcétera. Más bien yo creo que ese ideal de una nación con una educación obligatoria, formada y tal, eso tiene que venir por vía de la imposición, no de la decisión. En todo caso, al menos, el problema es que tenemos, si al final es todo, lo único que importa es el mercado, etcétera, etcétera, pues efectivamente lo que va a imperar es la ley del mínimo esfuerzo, porque los que vemos que los que triunfan y se forran son como Bárcenas, los que dan a una tecla de ratón en bolsa, efectivamente, efectivamente, pero los poderes públicos están para eso, claro, para proveer de educación, de servicios a la gente, y a lo mejor a un niño, a una niña con 5 años, con 4, pues no le apetece ponerse a leer. Hombre, ahí habría muchísimo que hablar de pedagogía y hay muchas maneras de fomentar el interés por el saber, pero en todo caso los que seamos padres o los que sean padres y demás, en todo caso, llegado el caso, por supuesto que intentarán que sus hijos sean seres humanos formados, porque eso es lo que nos distingue de las amebas y de los ficus y de otros seres. Pero esa formación, muchos te dirán, y por la vía de los hechos,
no se alcanza ni en la escuela ni en el instituto, sino en la propia vida, y entonces dirán, están muy mal los planes de estudios, no se acomoda, y de hecho muchos jóvenes pues se buscan la vida desde muy pronto, y además los estímulos que están lanzando es eso, tienes que ser emprendedor desde el principio, no sé qué decir. La cosa es mucho más cruel todavía, ¿eh? Sí. La cosa es mucho más cruel, porque cuentan con la complicidad de muchos padres y de muchos jóvenes que pretenden pasar ampliamente del asunto, porque los modelos que se les está poniendo es todo lo contrario a fomentar el estudio o la formación. Es todo una serie de gazníparos que en un programa de televisión adquieren fama y dinero sin haber dado un palo al agua. Entonces va todo en contra del asunto. Es decir, yo no confiaría en absoluto en una respuesta por parte de la ciudadanía exigiendo mayores niveles de instrucción, etcétera, etcétera, salvo que vayan íntimamente unidos a un mayor ingreso económico, etcétera, etcétera. Es decir, cuentan los políticos con la complicidad de la vagancia y de la conformidad de sus votantes. Y esa es la situación de descomposición social en la que estamos, viendo modelos como pasa en Estados Unidos o en otros sitios, donde tienes toda la razón. Es decir, el ideal de una educación obligatoria, universal, tener un nivel alto del país, en Estados Unidos no se produce. Hay unas élites muy minoritarias y muy bien formadas y unas capas cada vez mayores de población asilvestrada, o con unas creencias totalmente estúpidas, y que ese es el modelo que Europa no tenía, pero que a marchas forzadas nos quieren meter. Bueno, aquí en Asturias ya conocemos la imputación, hay una imputación formal ya para la que fuera consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, y para el que fuera además uno de sus máximos responsables en esa consejería, como es Carlos Madera. ¿Qué os parece este asunto? Por cierto, la FSA inmediatamente, hablábamos antes de lo de poner la mano en el fuego, ya hemos dicho más de una vez que este país últimamente es un país de manos quemadas. Aquí en Asturias la FSA ha dicho que pone la mano en el fuego por la consejera, ¿no? David, sí. Pues no sé, que pongan las manos en el fuego por quien quieran. O sea, este asunto huele enormemente mal. Estamos hablando de Almacenes Pumarín y de esta otra empresa... antigua empresa. Igrafo. Que vamos, y al final, pues bueno, hoy decía este hombre del PP, que Cuervas Mons, que hombre, estáis buenos para callar, que miráis con lo que tenéis con Marea. Bueno, yo recuerdo que esta otra empresa, que se me acaba de olvidar otra vez, Igrafo, pues bueno, servía hasta champán al Ayuntamiento de Oviedo en la época de Gabino de Lorenzo, y no creo que tenga muchas viñas. Entonces, quiero decir, a partir de ahí, esto es otra muestra más de lo que comentábamos antes a una escala evidentemente mayor. Y creo que efectivamente es hora, pues, de rebelarse frente a una corrupción generalizada que entra de lleno en el Partido Popular y en el Partido Socialista, en los partidos del régimen, pagados por empresas mayores o más cercanas, pero que hacen su dinero con jamones y quién sabe qué más cosas. Y en ese sentido, pues no sé, la ciudadanía, pues yo creo que no para. Un segmento de esta, el próximo 23 de febrero, sí que se está ultimando una gran movilización ciudadana. Con lo del golpe de Estado, Justamente se trata un poco de, igual que la ciudadanía española se movilizó en el 23F contra el golpe de Estado de Tejero, ahora se trata de movilizarse contra el golpe de Estado financiero y de la gran empresa y el golpe de Estado de la corrupción que estamos viviendo aquí. Entonces el 23 de febrero yo lo que se animaría a la gente es que dejara oír su voz alto y claro y dijera que basta ya. A Gustavo esto del caso Marea le gusta, porque sí, no, hemos dicho más una vez que ha leído mucho. Sí, aquí lo que más sorprende no es la imputación de estos dos expolíticos, que además están en un papel discreto ahora, pero que tienen que penar por lo que presuntamente hicieron o el juez encuentra materia suficiente para imputarlos. Lo que sorprende es que la FSA diga que pone la mano en el fuego, con lo cual o bien ya sabía cosa que no hizo en el caso de Río Pedre ni de la otra señora, de la Roldana. Podría ser una FSA distinta ahora que la anterior, es decir, en aquel momento todavía estaba Areces y todavía no estaban en el poder, etcétera, etcétera. Ahora
pues es otra situación diferente. De cualquier modo, es tan raro es que en aquel momento no pusieran la mano en el fuego como que ahora la pongan, porque parece que están, a contrario, dando por supuesto que la FSA es consciente de que los otros imputados están bien imputados. Ahora, ¿está tan segura la FSA de que estos imputados, el juez no está cumpliendo bien sus funciones? Evidentemente aquí hay que esperar a lo que el juez diga, o a lo que los juicios y los documentos y la policía, etcétera, digan. De cualquier modo, probablemente nos llevaremos muchas más sorpresas y muchos más imputados si es que el juez puede seguir adelante con su trabajo y no pasan cosas. Bueno, la sorpresa, yo creo, ya saben que siempre elegimos alguna noticia curiosa e incluso algunos de los protagonistas de esas noticias les nombramos empleado del mes. La sorpresa de la jornada, de las últimas horas en los periódicos, la daba hoy, pues no sé qué periódico ha sido, pero probablemente varios de ellos, al saber que la concejala de Los Llévenes, ¿se acuerdan? De aquella concejala del Partido Socialista, protagonista de un vídeo erótico que le mandó, decía primero al marido, después no era el marido, era un amante, futbolista además del equipo local, etcétera, en fin, olvido hormigos, podría rentabilizar su paso de 10 minutos de fama y fichar por Telecinco en una especie de serie donde tienen que hacer no sé qué cosas en la piscina, que se llama Famosos en Peligro o algo así. Estoy hablando en serio, es que David se está partiendo. Sí, es verdad, no, no es una tontería. Yo todavía no he escuchado que el PSOE haya prescindido de esa persona o que le haya expulsado del partido, porque con todo lo que lloró esta señora cuando se publicó el vídeo, o sea, con todo lo que exigió derecho a la intimidad, lo que tal, todo aquel rollo que... Sí. Claro, y entonces ahí el principal perjudicado hoy por hoy es el PSOE. El PSOE tenía que decir, vale, hemos llegado aquí, bueno, pues haz lo que quieras. Y podrán hasta justificarlo, de pobre mujer, quedó desequilibrada después de aquel error, de aquella cosa y tal y cual. Pero hombre, por otra parte, marca muy bien el nivel al que han llegado los partidos que están. Que es como tenemos en Asturias pues otros casos sorprendentes de listas enteras que se borran y que tienen que nombrar ya a dedo a un militante que quiera ser alcalde. Es una descomposición absoluta del sistema. Nadie quiere ser concejal del PP, parece ser, ¿no? Han tenido que correr el turno varios números. Sí. Pues, no sé, a mí ya me pareció, quiero decir, yo esta noticia me merendaba con ella ahora. Hombre, es decir, más allá de la risa antes, porque esto ya es, bueno, pues de no creer, pero sí es cierto que a mí, independientemente de todo, me había parecido bastante chusca la actitud del alcalde de esta población, porque, bueno, oye, cada uno en su intimidad pues tendrá el derecho a hacer lo que sea, ¿no? Vivimos en una sociedad tan sumamente controlada, ¿no? Que es cierto, eso sí que entiendo que son actos de lo privado y cada uno en ese asunto debería tener derecho a hacer las cosas con tranquilidad. En este estado ya no se puede hacer tranquilo nada porque al totalitarismo de las leyes que nos impone se une todo el tema de las nuevas tecnologías y luego gente sin escrúpulos como la corporación de ese ayuntamiento. A mí esta señora, pues la verdad es que me daba pena lo que le había ocurrido y me provocaba indignación que se usara, además con tanto machismo, esto, pero claro, ahora me veo esto otro y yo ya no sé qué decir, ¿no? Pues nada, ole señores. Hombre, le gusta mucho más a David lo de la que se lió ayer en el Congreso. Yo lo veía esta mañana en el periódico. La representante de los desahuciados se plantó allí en el Congreso y al presidente de la Asociación Española de la Banca, vamos, al jefe de los jefes de los bancos, le dijo que era un criminal. O sea, así. No, es que esta gente se piensa... porque encima van de señores de orden. O sea, estos mismos que estamos hablando, que muy presuntamente roban a manos llenas, todavía se permiten ir por la vida dando lecciones de urbanidad. Pues esta señora, la representante de la plataforma Afectados por la Hipoteca, dijo la realidad. Además, fruto de una indignación, yo creo que muy entendible, porque este señor, representante de la banca, bueno, pues acaba de decir que la legislación española es maravillosa, ejemplar, claro, para sus intereses, ¿no? Lógicamente no le importa nada, pues los niños, los bebés en la calle, y hasta otra señora sí que lo ve. Y en ese sentido,
Bueno, nada. Sí, no, muy rápido. Cualquier caso. Un par de cositas también, ¿no? Muy rápido, de iniciativas próximas. El próximo 16 de febrero también en Gijón hay una gran movilización de la plataforma de afectados por la hipoteca para reforzar la iniciativa legislativa popular que se presentó para exigir la dación en pago. Y por otro lado, que sepan los diputados y las diputadas que voten en contra de lo que es un clamor ciudadano, que vamos a hacerlo. Pero todos que van ahí los, con el cobrador todos, como el vamos a cobrador del hacer Francia. todos los hombres y mujeres de bien de este país, que somos muchos, me atrevería a decir que la mayoría, que cuando vayan a comprar el pan, que cuando vayan a no sé dónde, habrá ciudadanos a los que ellos deberían de servir que les recordarán cuál es su deber, que no es otro que hacer caso a la mayoría de la población. Sí, yo aquí, puestos en plan estupendo y anticapitalista, lo que no hay que olvidar es que los desahuciados son capitalistas frustrados que han querido ser pisotenientes. Y entonces, entrar en el juego del capitalismo a comprar un piso sin saber hacerlo, sin saber pedir un préstamo, sin conocer las reglas del juego, pasa lo que pasa. Es decir, desde el punto de vista en el fondo, un desahuciado es un aspirante a capitalista frustrado. Oye, Gustavo, estás haciendo un poco como lo que decías tú que hacen los políticos y estás poniendo la patata en el ciudadano nuevamente. Sí. Yo estoy absolutamente contra la hipocresía del que ha querido jugar al capitalismo, especular con el piso, ser pisoteniente. ¿Pero por qué, hombre? Y sin saber hacerlo. Y entonces ha sido víctima del sistema. Una cosa es, diría yo, una cosa es la gente que ha querido especular, que eso es una cosa muy seria, y ahí podría estar de acuerdo. Y otra cosa es la gente que ha dicho, ostras, para ver cómo está en el precio de los alquileres, mejor me compro una vivienda y cuando me muera tengo donde morirme, que ha sido el razonamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Esa es la grandeza del sistema. Ha logrado corromper a la mayor parte de la ciudadanía. Ayer estuve todavía con unos desahuciados, en este caso inmigrantes, y claro, su planteamiento había sido este, es decir, que por menos dinero que un alquiler puedo tener algo para dejar a mis hijos. Ahora me veo en la calle como me vería también si estuviera en alquiler, por otra parte. Pero fueron profundamente ingenuos, en el caso además de unos inmigrantes que llegan, pensar que iba a ser miel sobre hojuelas. Pero bueno, fueron un poco, en ese sentido, víctimas de lo que les decían que había que hacer en las televisiones, la gente que era lista y tal. Que querían entrar en el juego, en la maquinaria del capitalismo. Querían tener un techo para ellos y sus hijos, llamar a eso pisotenientes. Bueno, oye, no sé. Bueno, señores, que la evolución empieza por ahí. No nos da tiempo más. No nos da tiempo a más y es una pena porque el debate se ha animado mucho en este tramo final incluso. Mañana volvemos con nuevos invitados. Ya saben que esta semana les esperamos desde ahora cada miércoles y cada jueves en nuestro debate público. Buenas noches, hasta mañana.